que conozca. Exactamente. Por eso en este vuelo nos vamos a quitar un poquito del arte y vamos a ir al mundo de la medicina, de la salud, por supuesto, en este caso de Argentina. Por eso vamos a estar hablando con un médico especialista, en este caso en oncología y Muy todo bien. lo que subyace en esta cuestión. Por eso le damos la bienvenida a este vuelo de avión sin nafta a Martín Pizzu. Julián Lopardo te habla aquí. Bienvenido, ¿cómo andás? ¿Nos oís? Hola, muy buenas tardes. Sí, sí, los escucho bien. ¿Se me escucha? Impecable. Cómo andas Martín? Muy bien. Primero, para saber cómo estás vos y segundo, cómo estás en este caso, bueno, es una efeméride que nos trae en el día de hoy, el 4 de febrero, pero entiendo que es algo que lo llevas durante todo el año, ya que es tu profesión, ¿no? Estar cerca justamente de esta enfermedad que hoy estamos luchando y Ujú. combatiendo. Sí, así es. Yo creo que estas fechas es importante utilizarlas para continuar comunicando y que la gente siga informándose sobre los métodos diagnósticos que tenemos hoy, sobre las posibilidades que hay hoy, que han cambiado mucho y también poder quitarle un poquito de ese temor, de ese tabú que hay alrededor de la palabra cáncer y todo lo que viene de la mano de la palabra cáncer. Bien, en este caso le recordamos a la gente, hoy 4 de febrero es el Día Mundial contra justamente el cáncer. Si bien se trabaja durante todo el año y lamentablemente es una enfermedad que toca a muchos, en este caso argentinos y argentinas, pero en el resto del mundo también, ¿cómo se trabaja, en este caso, siendo que aprovechamos la efeméride para concientizar, pero a lo largo del año, ¿hay conciencia sobre los tratamientos, sobre lo que se debe, lo que no se debe, para prevenir, para todo lo que es también el tratamiento oncológico? Yo creo que se está mejorando mucho. Durante mucho tiempo hubo muy poca información. Ajá. Incluso tal vez la información era un poco sesgada a algunos pocos tumores. Tal vez se hablaba mucho de cáncer de mama, de colon y bueno, para de contar tal vez. Hoy se abrió mucho más esto, se conoce mucho más, incluso se recorren novedades como hubo hace poco con el tema del cáncer de páncreas, con el cáncer de pulmón, que durante mucho tiempo estuvo muy asociado a que era una patología que tenía una mortalidad casi del 100%. Bueno, eso fue cambiando mucho, a pesar de que es un tumor, por ejemplo, que tiene una altísima mortalidad, que es el que más mortalidad tiene. Bueno, la evolución que nosotros vemos desde el consultorio es totalmente distinta y es otro tipo de paciente el que estamos viendo hoy. Entonces, creo que se mejoró mucho en la comunicación, todavía falta porque hay muchas cosas que tenemos a disposición, muchas cosas que son accesibles y que todavía tal vez no tienen la difusión que tendrían que tener, pero bueno, estamos en camino y vamos por un buen camino y el futuro es muy prometedor en la oncología. En este caso, muchas veces está, no sé si como una suerte de ruleta o de azar, que uno nunca está pensando en cómo prevenir Ujú. que uno pueda llegar a tener cáncer. Es como que a veces llega y después te enterás qué es lo que hiciste o los factores que influyeron para que eso ocurra. Sí. ¿Qué prácticas, qué métodos, se conoce para prevenir justamente esta enfermedad? Mira, yo creo que no hay que focalizarse solamente en la parte oncológica. Bien. Creo que los cambios de vida que se vienen tratando de instaurar últimamente, de bajar el estrés, de una buena alimentación, del ejercicio, de no fumar. Y cuando hablo de no fumar es tratar de evitar cualquier tipo de consumo, de cualquier tipo Está el tema del vapeo también, Mm. que salió en un momento, que lo consume mucha gente joven y bueno, se terminó demostrando que el vapeo también da cáncer. Bueno, todas estas cosas que uno ve, la asociación con el alcohol. Bueno, yo creo que cuando uno mantiene un buen estilo de vida, una de las patologías que va a tratar de prevenir es el cáncer, pero vas a tener un muy buen bienestar general, o sea, va a afectar a cualquier patología que puedas tener, Claro. patologías cardiológicas, endocrinológicas, prevenís diabetes, prevenís hipertensión, bueno, prevenís un montón de cosas, incluso tu bienestar general también, más allá de una cuestión de salud con respecto a la enfermedad, te va a poner a vos en una posición mejor para poder afrontar cualquier cosa. Una persona que está bien físicamente
puede afrontar, por ejemplo, un tratamiento oncológico de una manera que tal vez alguien que está un poco más golpeado, por decirlo de alguna manera, por algunas patologías, y bueno, va a ser un poco más complejo, uno va a tener que tener otros resguardos. Entonces, yo creo que lo más importante pasa por ahí. Después, prevenciones asociadas a los distintos tumores hay un montón, pero yo creo que esa sería la base más importante, una buena salud y obviamente hacer las consultas médicas periódicas y los estudios de screening que correspondan según la edad y el sexo de cada persona. Bien, Bien. en esta cuestión de las consultas médicas, ¿eso entraría, por ejemplo, en los chequeos anuales que uno puede hacerse a nivel general o estamos hablando ya de otro procedimiento? No, no, yo creo que lo que hay que fomentar es el chequeo general. Bien, Ir al médico de familia o ir al médico de cabecera, la mujer ir al ginecólogo, y que esa misma persona sea la que a vos te derive a otro médico. O sea, si yo como médico general veo algo que me llama la atención, te voy a derivar con el cardiólogo, con el neumonólogo, con el oncólogo, eh, con quien sea necesario. Pero bueno, vos terminás siendo el que guía a ese paciente, ese médico generalista o ese médico clínico o el médico de familia es el que después termina haciendo esa derivación que hace que esa patología muchas veces se pueda detectar de forma temprana. Y obviamente una detección temprana cambia el pronóstico de cualquier patología, pero dentro de lo que es oncología, abismalmente. bien. Bien. Ahora, ¿cuántos casos por año? ¿Se tiene una cifra estimada de cuántos casos se diagnostican de cáncer? En este caso, acá en Argentina, por lo menos. Sí, aproximadamente, porque son datos que son desde el 2022, si no me equivoco, los últimos que se publicaron, son 130.000 casos al año de Bien. cáncer general. Después hay patologías como el cáncer de mama que tiene arriba de 20.000 diagnósticos anuales. Bien. Y en este caso, ¿es un aumento en los casos o un aumento en la manera de poder diagnosticarlo? Un poco y un poco. Ok. Yo creo que tenemos mejores métodos de diagnóstico que también todo esto que estamos hablando de que si intenta buscar el estadio temprano del tumor, de que la gente venga aunque esté asintomática, de que se Claro. hagan los controles, hace también mucha detección que antes no teníamos. Había mucha gente que antes fallecía y no sabíamos la causa. O sea, Bien. fallecía y se decía, bueno, falleció eh, muerte súbita o tuvo un problema cardiológico, bueno, y después se terminaba viendo que asociado tal vez ese problema cardiológico tenía un cáncer de pulmón, un cáncer de páncreas, etcétera. Entonces, creo que es un poco de eso y un poco también que tenemos un estilo de vida eh, que tenemos que ir modificando, o sea, tenemos una asociación al estrés muy, muy alta, una exposición continua muy, muy alta, los tipos de alimentación se están tratando de mejorar, uno trata de ver continuamente que se trata de estimular el tema de hacer ejercicio, de comer bien, pero bueno, digamos que a medida que pasa el tiempo también hay una accesibilidad a todo lo que uno quiera distinta a tal vez la que había en el pasado, entonces tenés por un lado una buena información, pero también tenés acceso a un montón de cosas que con el correr del tiempo te pueden hacer mal. Claro. Bien. Claro, Entiendo claro. que también voy a retomar algo que mencionabas previamente, porque hay algo que llamamos sentido común, que muchas veces no tiene ni sentido ni es común, de creer que cosas no hacen daño y luego se descubre que sí, pero ya caló que es algo que no afecta. Por ejemplo, mencionabas el hecho de el vapear, los vapes, que ha calado mucho por ahí. Hay algunos que no consumen el tabaco tradicional, el cigarro Ah. tradicional, pero se volcaron al vapeador, incluso muchos jóvenes y adolescentes. ¿Qué ocurre ahí? ¿Qué es lo que se descubrió? Porque muchos decían, es vapor simplemente. Pero bueno, ¿qué tenemos ahí en ese pendrive? El tema del vapeo pasa por otro lado. Bien. Eh, a ver, cuando vos estás fumando un cigarrillo que compras en un kiosco, Ujú. la cajita de cigarrillos, la habitual y la histórica, estás ingiriendo dos tipos, vos estás llegando al cáncer de pulmón desde dos lugares distintos. Un lado físico, porque estás inhalando algo muy, muy caliente que puede modificar la mucosa y estimular, en el caso que vos tengas una predisposición a una lesión. Por eso, no solamente hay asociación del tabaco, por ejemplo, con el cáncer de pulmón, también hay mucho tumor de cabeza y cuello asociado, Sí. mucho tumor de lengua, de paladar, de labio, etcétera, de laringe, faringe. Eso, lado uno. Asociado a eso, yo asociaría el vapeo, porque vos, por más que estás inhalando vapor, es un vapor que está a una temperatura
por la forma en la que se genera el vapor, y también se vio que ese contacto con ese vapor estimula a las células de la mucosa, y si vos tenés una predisposición, obviamente podés desarrollar cáncer. ¿Cuál es el tema del cigarrillo? Que al tema físico se le agrega la parte química. Vos estás inhalando con cada pitada un montón de químicos que son carcinógenos. Por eso el tabaquismo de cigarrillo de cajita, lo que vio también asociado no solamente al cáncer de pulmón, al de cabeza y cuello, como se te decía, sino, por ejemplo, que tiene una fuerte asociación con el cáncer de vejiga. Okay. Y eso es por la excreción de todos estos químicos también. Por ejemplo, como para darte un ejemplo, porque a veces uno se queda tabaquismo, vapeo, cáncer de pulmón, y no, hay cabeza y cuello, hay, en realidad termina afectando a todo, ¿no? Por esto que te estoy diciendo de los químicos, pero por ejemplo tiene una asociación con el cáncer de vejiga altísima, muy, muy alta, más de lo que uno piensa. Claro, bien. Entonces es como, ¿cómo se hace en ese caso también para combatir esa desinformación? Bueno, por ahí uno que está en este campo de expertise o cerca de la disciplina, bueno, le llegan los papers, llega la información, llegan las investigaciones. ¿Cómo también se lucha contra esa contracorriente de desinformación general que hay, sobre todo en redes sociales? Es difícil. Yo creo que lo que tendríamos que hacer la comunidad médica es salir a informar un poco más como palabra autorizada, no porque uno sea una persona que esté... es una persona que estudió, ya partiendo de la base, para uno tener el título, por ejemplo, en mi caso de oncólogo, tuve que estudiar 10 años. 6 de la carrera más 4 más de la especialidad. Eso es el partir. Después la experiencia que uno va desarrollando con el tiempo. Más todo lo que va surgiendo. O sea, la oncología, lo del año pasado ya es viejo. A ese nivel estamos. O sea, en la oncología, en casi todas las patologías hoy, pero en la oncología se crece mucho anualmente. Entonces, la verdad es que lo que uno va estudiando a lo largo de la carrera, de la formación, etcétera, es lo que yo creo que nosotros tenemos que salir a comunicar un poquito más. Tal vez nos quedamos centrados en el consultorio, en ver a nuestros pacientes, pero podemos hacerle un bien a la sociedad y creo que pasa por ahí. Tal vez ganar un poco más de terreno y buscar nuestro lugar para poder comunicar a la gente y explicarle todas estas cosas. Porque hay mucha desinformación también. Bien. Yo quería preguntar si, teniendo en cuenta que tenemos una detección temprana y para prevenir, hay cuestiones de tratamiento ya menos agresivos, ¿verdad? Para el tratamiento. ¿Y cuáles son? Si se puede saber. La verdad es que lo que se ha avanzado mucho en el último tiempo es que cada vez más tumores, más tipos de tumores tengan terapias target. ¿Qué son las terapias target? Es ir a buscar una alteración molecular, una alteración genómica puntual asociada a ese tumor. Bien. ¿Sí? Ese tipo de medicación es lo que generó dos cosas. Cuando se usa sola, porque hay tumores donde se puede usar eso solo, obviamente tiene unas toxicidades, o sea, los efectos adversos asociados a esas medicaciones son mucho más nobles y mucho mejor manejables que tal vez las quimioterapias que nosotros veíamos hace tiempo atrás, que a los pacientes les iba mal, no tanto por el tratamiento, sino porque no podían llevar adelante mucho tiempo el tratamiento. Claro. Ahora, también hay algo que a mí me gusta contar, es que muchos de estos fármacos se siguen asociando con quimioterapia y se sigue viendo que siguen siendo mejor tolerados. Y eso también viene de la mano del efecto que genera la medicación, este tipo de medicaciones nuevas, en el cuerpo, que hace que uno lo pueda tolerar mucho mejor. Incluso hoy, para que nosotros tengamos en cuenta, hay un montón de tumores que se siguen tratando con la quimioterapia convencional que se trataban hace 10 años, y a pesar de que en algunos casos sí se ven toxicidades como se veían antes, uno tiene un porcentaje mucho más amplio de pacientes que la toleran bien. Y esto viene de la mano de todo lo que hablamos antes, de la información, del bienestar general. Y otro punto muy importante es que ahora se está trabajando desde ya hace varios años, a nivel mundial, esto no es solamente acá en Argentina, pero nosotros lo adoptamos muy bien, en equipos multidisciplinarios. Ya ahora no te atiende nada más que un oncólogo. Te atiende el oncólogo, te atiende un nutricionista, te atiende un psicólogo, te atiende un cirujano especializado en esa patología oncológica, te atiende un paliativista. El paliativista mucho tiempo se veía como que era un personaje que entraba cuando un paciente le estaba yendo mal. Estaba en sus últimos momentos. Bueno, no es así.
No es así. Hoy el paliativista trata, por ejemplo, muchos paliativistas tratan el dolor. Y vos podés tener un dolor asociado a una cirugía, vos podés tener dolor porque la lesión está contactando sobre un nervio, y eso no quiere decir que a vos te vaya a ir mal o que vos estás en una etapa terminal. Entonces, se amplió mucho más eso, y la verdad es que lo que uno ve es que los pacientes están mucho mejor y que lo toleran mucho mejor el tratamiento. Bien. Claro. Obviamente los tratamientos fueron avanzando y son cada vez mejores, más efectivos y más inocuos para el paciente. Ok. Bien. Acá, perdón, llegaban un mensajito, una pregunta, aprovechando el consultorio, ¿no? Si se Sí. quiere. Justamente en cuestiones de terapias, sí, hay nuevas terapias en lo que respecta al cáncer de páncreas. Sí, el cáncer de páncreas, lo que salió ahora es un estudio, que lo que tenemos que entender es que es un estudio que está iniciándose. Obviamente es un estudio que mostró que bloqueando 3 alteraciones genómicas se obtenía resultados buenísimos. Es de un médico español que salió hace poco por todos lados, y esto es buenísimo, esto es un buen puntapié. Bueno, ahora va a haber toda la etapa de desarrollo de eso y ver cómo, si se lo compara con las terapias que hay actuales, ver cómo son los resultados, ver cómo es el manejo, ver cuál es la dosis, cómo se va a presentar, cada cuánto hay que darlo. O sea que es un buen puntapié, pero entendamos que está un poco verde todavía. O sea, Bien. yo no quisiera que la gente lo tome como que esto ya está, porque está en una etapa inicial. La verdad es que cuando uno lee lo que se hizo es fantástico. Es fantástico, y la forma en la que lo prensaron es fantástica, y yo creo que les va a ir muy bien, y creo que ojalá se pueda hacer lo antes posible. Pero bueno, entendamos que esto es una investigación que está en los primeros momentos. Lo que pasa es que fue tan prometedor que salió públicamente por todos lados. Y con esto recojo el guante, y si bien no es una pregunta propiamente de la medicina, pero sí de lo que es la ciencia en general, porque retomando esto que vos mencionás, es algo que está comenzando, que es prometedor, que está verde, algo que mencionabas hace un ratito, ¿no? Si hablamos de lo que es el mundo de la oncología, lo que es de hace un año ya es viejo, ni hablar de hace 10 años. Pero, ¿qué ocurre hoy en día cuando tenés una realidad que es de vertiginosa, de todo ya y todo es una solución ahora, y traspolando a lo que es la ciencia, que es la búsqueda por la cercanía a una verdad que todo el tiempo se va a estar refutando, cuando hoy tenés mucha venta de verdades absolutas? En esos dos casos, que van totalmente de la mano, ¿cómo se trabaja, cómo se lleva adelante? En este caso, vos dentro del mundo de las ciencias médicas, pero entiendo que es algo que abarca el resto de las ciencias en general, que justamente lleva más de 5 segundos de un TikTok, sino que son años de investigación. Sí, es muy difícil. Hoy es mucho más difícil tal vez que antes, porque hay una accesibilidad a la información, y es una información que muchas veces la gente no la puede depurar. Entonces, a vos te llega un mensaje que te dice, incluso para bien, para mal, para más o menos, para todo, ¿no? Vos podés tener acceso y hacerte un diagnóstico hoy con el chat GPT o con cualquier inteligencia artificial. Sí. Vos podés poner síntomas y te puede decir, usted tiene diagnóstico de, te voy a decir una pavada, de cáncer de páncreas. Y resulta que tal vez tenías, no sé, una litiasis renal, era una cosa que no tenía nada que ver. Y bueno, nosotros vemos mucho eso, mucho tipo de consulta. O le pasé mis estudios a la inteligencia artificial y me dijo que me tenés que hacer esto. Claro. Sí, puede ser. Muchas veces sí, ojo, ojo, muchas veces sí. Pero también muchas veces hay un contexto. Bien. Claro, claro. Hay un contexto donde vos lo tenés. Incluso esta medicación que se está estimulando, que se está viendo, seguramente primero salga en Europa y en Estados Unidos, y acá llegue un año y medio después. Claro. Entonces yo a un paciente que tiene cáncer de páncreas, le tengo que bajar la ansiedad. Mm. Y le tengo que explicar que vamos a hacer lo que tenemos hoy. Y que es lo mejor que tenemos hoy, y le vamos a dar todo el apoyo. Obviamente que ojalá llegue lo antes posible, ojalá, pero vuelvo a repetirte, lamentablemente, para que una droga salga al mercado, para que una droga se pueda empezar a comercializar, hay que hacer un montón de estudios de investigación. ¿Por qué? Porque estamos hablando de vidas humanas. Y Claro. yo no lo puedo definir eso, como muy bien dijiste vos, en un TikTok de 50 segundos y decirte, con esto te vas a salvar.
porque eso es una irresponsabilidad y porque eso pasa mucho también. Y después tenemos las consecuencias. Yo tengo miles de casos, podría estar 2 días hablándole de casos de gente que viene, no, hice tal cosa, hice tal otra, no fui al médico porque me dijeron que hace esto, que hace lo otro, y bueno, y después vienen los temas y después vienen las soluciones y cómo arreglamos esto, y hay muchas veces que no se puede arreglar. Por eso lo importante es ver al médico, y no porque hay que ir al médico no, es una persona que estudió, como les dije a ustedes, tal vez 10 años para estar sentado ahí enfrente del paciente. Entonces, como cuando vos vas a hacer una casa, contratás un arquitecto y no contratás un médico, porque el médico obviamente va a ser un desastre. Bueno, esto es lo mismo. Y creo que nosotros tenemos que salir a comunicar para también defender ese lugar por el bienestar de la gente sobre todo. Y también por el bienestar nuestro, porque muchas veces nos vienen con casos como estos, donde es muy difícil resolverlos. Y muchas veces uno tiene que decir, no puedo. Anécdotas, miles. Todo lo que se te ocurra, lo hemos vivido todos, no yo, cualquier médico de cualquier especialidad y te lo vamos a poder decir, pero bueno, creo que está bueno fomentar el primer paso, que es hacer la consulta con el médico, anda a ver a tu médico de cabecera, anda una vez por año, hacete los chequeos, hacete el chequeo general y esa persona es la más idónea para vos derivarte con un ginecólogo, un oncólogo, lo que sea, un hepatólogo, un neumonólogo, y él te va a derivar al especialista que tal vez ve 800 casos de algo que vos podés llegar a tener. Pero bueno, yo creo que está ahí y nuestro combate está desde ese lugar, de decir, che, anda a ver al médico, anda a hacer la consulta. Son 30 minutos hacer una consulta. Total. Impecable. La verdad que fue clarísimo, Sí. y creo que es un gran cierre entre todas las idas y vueltas que estuvimos charlando, que por ahí lo más rescatable, incluso porque por lo fundamental, y que no solo también es contra el cáncer, esto que mencionabas de la mejor forma de prevención es tener buenos hábitos de vida, Sí. en términos del ejercicio, de disminuir el estrés, de disminuir por supuesto las toxinas, tanto como el exceso de alcohol, como también cualquier tipo de humo o vapor que entre a nuestras gargantas y a nuestros pulmones. Pero bueno, Martín, muchísimas gracias por esta comunicación, la verdad que ha sido más que enriquecedora, sobre todo hoy en el Día de la Lucha Mundial contra el Cáncer. Muchas gracias por la invitación. Un placer. Gracias, Martín. Nos vemos, Chau, que andes bien. Gracias. Éxitos. Increíble. La verdad, sí, y es esto un poco de entender, pues por lo menos no